Tenemos nuestro problema 5.5-5. Aquí tenemos que resolver por medio de voltaje Thevenin. Tenemos este circuito que tiene dos fuentes de voltaje, una independiente y otra dependiente de una variable 2IA, donde IA es la corriente que circula por la resistencia de 6 ohms de este nodo a este nodo. En este caso aquí tenemos la salida, entonces aquí sería el voltaje de Thevenin de mayor a menor. En este caso ahora vamos a empezar obteniendo la corriente en cortocircuito. Entonces se puede redibujar, que es cerrando, y la corriente en cortocircuito hacia dirección de arriba hacia abajo nos serviría para encontrar los valores. Entonces podemos encontrar el circuito, que sería de dos mallas y tiene dos fuentes dependientes. Entonces vamos a utilizar en este caso método de nodos. Entonces para esto ocuparíamos este sería el nodo A, este sería el nodo C y este sería el nodo D. Entonces dejaríamos todo en términos de IA. Entonces podemos expresar el 2IA en términos de los voltajes. Entonces nos quedaría que IA es igual a BC entre 6. Entonces nos quedaría que BC menos el voltaje de B es igual a 2 por el voltaje de C sobre 6. Entonces podemos multiplicar ambos lados por 6 y nos quedaría 6BC menos 6BV igual a 2BC. Entonces nos quedaría 4BC menos 6 de voltaje B, y esto sería igual a 0. Y esta sería nuestra primera ecuación del sistema de ecuaciones que hay que resolver. Entonces hacemos sustitución otra vez. Nos quedaría que sería 10 menos VB entre 3 igual a VC entre 6. Y esto sería más VC entre 5. En este caso podemos multiplicar por un número para eliminar las funciones, que aquí podríamos multiplicar por 30. Entonces podemos ir calculando que serían 100 menos 10 voltaje V de B. Esto sería igual a 5 de voltaje C más 6 el voltaje de C, que reagrupamos y nos quedaría 10 voltaje de VB más 11 de voltaje del C igual a 100. Entonces tenemos aquí nuestra segunda ecuación y tendríamos un sistema de ecuaciones de 2×2 que podemos resolver. Entonces aquí tendríamos que BC sustituyendo nos quedaría igual a 3 medios del voltaje de B. Entonces sustituimos aquí y nos quedaría 10 del voltaje de B más 11 por 3 medios del voltaje de B igual a 100. Entonces nos quedaría 20 del voltaje de B más 33 voltaje B, y esto sería igual a 100. Entonces perdón, 200. Entonces sería 53 voltaje B es igual a 200. Entonces el voltaje B es igual a 200 sobre 53 volts del voltaje B. Entonces el voltaje C sería este, y podríamos sustituir aquí y nos quedaría podemos encontrar el voltaje de la corriente en cortocircuito, que sería en este caso igual a 3 medios por 200 sobre 53 voltaje entre
la resistencia, que en este caso sería 5. Entonces la corriente en corto sería igual a 60 entre 53 amperes, un aproximado de 1.13 amperes. Entonces la corriente en corto sería este de aquí. Entonces una vez tenemos esto, se puede redibujar a como tenemos en el principio. Podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje aquí, y nos quedaría que sería 10 menos 10 más 3 IA menos 2 IA más 6 IA igual a 0. Entonces nos quedaría 7 IA es igual a 10. Entonces IA nos quedaría que es igual a 10 séptimos de ampere. Entonces IA es la corriente que pasa por la resistencia de 6 ohms. Entonces el voltaje de Thevenin sería igual a los 10 séptimos de ampere multiplicado por los 6 ohms, y en este caso nos quedaría 60 entre 7 volts. Entonces aquí tenemos el voltaje de Thevenin, y antes ubicamos la corriente en cortocircuito. Entonces ya podemos sacar la resistencia de Thevenin, que sería igual a voltaje Thevenin entre la corriente en corto, y esto sería igual a entre los 60 séptimos entre la corriente en cortocircuito, que es 60 sobre 53 amperes, y esto nos daría un resultado de 53 séptimos de ohm, y esto podría ser un aproximado de 7.57 ohms. Entonces esta sería nuestra resistencia de Thevenin.